Bien, recuérdenme un poquito de qué estamos hablando. ¿Alguien recuerda de qué se tratan estas sesiones de la escuela dominical? Estamos en una capacitación ministerial y, bueno, sí, de alguna manera, estábamos explicando algunos aspectos del ministerio diaconal y del ministerio de la palabra. ¿Lo recuerdan? Y hace 8 días exactamente iniciamos en esta capacitación con una sección que abarca los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo que le han sido otorgados al creyente en el momento de su regeneración, de su nuevo nacimiento. Dones o carismas que Dios anhela se ejecuten en un ministerio en particular. Y claro está que los dones no son el tema central del ministerio. Y aunque sí son importantes, hemos dicho que por encima de los dones deben existir virtudes del carácter de un cristiano dominado por el Espíritu, como el amor, la justicia, la misericordia, el perdón, la madurez. Sin embargo, los dones no los podemos dejar de lado porque están en la palabra y tenemos que examinarlos para tener una comprensión clara de lo que Dios quiere sobre este asunto. Bien, pues hace 8 días lo que hicimos fue dar una clasificación general de todos los dones del Espíritu Santo. Al menos les explicaba que en el Nuevo Testamento tenemos 2 listas en donde aparecen todos los dones que nos han sido revelados en el Nuevo Testamento. La primera lista está en Romanos capítulo 12 y la segunda lista está en Primera de los Corintios capítulo 12. Es muy fácil de recordar porque las 2 listas aparecen en cartas de Pablo y en los capítulos 12 de cada una de estas cartas, Romanos y Primera a los Corintios. Bueno, la clasificación se dividió en 3 secciones. Dijimos que algunos dones eran dones para el ministerio de la palabra. ¿Lo recordamos? Por ejemplo, entre esos dones que son para el ministerio de la palabra, dijimos que hay un don de profecía. ¿Qué otro? Palabra de ciencia. ¿Cuál otro? La enseñanza, exhortación y palabra de sabiduría. Esa es la primera clasificación, los dones para el ministerio de la palabra. Un ministro de la palabra puede tener uno o varios de estos dones que hemos mencionado. ¿Sale, vale? La otra clasificación tiene que ver con los dones para el ministerio diaconal o dones para servicios generales. Por ejemplo, el don del servicio, como lo dice su mismo nombre, el don de la misericordia. Es un don importante para el ministerio diaconal, porque si un diácono no tiene misericordia de los enfermos, de los necesitados, de las viudas, ¿cómo podrá ejercer su diaconado? El don de la generosidad, y así manifestamos una variedad de dones en el ministerio diaconal, que incluye tanto a los hermanos como a las hermanas. Y hablábamos también de dones con un propósito extraordinario, con un propósito que tiene que ver con los decretos de Dios. Los dones extraordinarios tienen que ver con milagros, sanidades, el don de las lenguas, entre otros milagros que no son esenciales para ministrar a la iglesia, pero que se llegan a manifestar y que Dios llega a operar a través de esos dones de acuerdo al designio de su voluntad y en situaciones que están de acuerdo a sus propósitos. Es decir, estos dones no tienen que ser vistos como superpoderes, porque no lo son. Son dones que algunos hermanos poseen y que por la voluntad de Dios se hacen palpables en situaciones
específicas. Es decir, que si Dios desea que se dé un milagro de sanación en un hermano en nuestra iglesia a través de otro hermano que ora por él, si Dios lo desea, eso va a ocurrir, porque Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, pero eso va a ocurrir solamente si es la voluntad de Dios y si Dios ha decidido preservarle la vida a esa persona a través de este milagro. Pero también puede ocurrir lo contrario, que se junten todos los hermanos que tienen los dones de sanidad, vamos a pensarlo así, que se esté orando constantemente, que se esté ayunando, y aún así, si Dios no desea la sanidad de este varón o de esta mujer, no va a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y la finalidad de estas sesiones es explicar don por don. Y el día de hoy vamos a hablar de el don de profecía. Un don para el ministerio de la palabra. El don de profecía, como lo dice el título, pues es un don, un carisma, un regalo de Dios a ciertos hermanos para que puedan ejercer el ministerio de la palabra. Sin embargo, no debemos confundir el don de profecía con el concepto pagano, y sí tenemos que calificarlo así, con el concepto pagano de adivinación, de predicciones que se parecen más a la brujería y a la cultura griega que al concepto hebreo-cristiano que tenemos en la Biblia. Y digo eso porque hoy día tenemos iglesias hermanas que seguramente son iglesias del Señor, pero que en este punto han llegado a una confusión, confundiendo el don de profecía con el concepto pagano de profecía en las culturas que no son ni hebreas ni cristianas. Es decir, un concepto que tiene que ver más con la magia, el fetiche, la adivinación, la predicción, en donde los hermanos buscan al profeta o al predicador, no para la consejería bíblica, sino para que el profeta les diga lo que les va a acontecer en un futuro, las desgracias y los éxitos que les vendrán. Y no podemos negar que esta realidad es palpable en nuestros días. Bueno, vamos a tratar de acercarnos un poquito a lo que es el don de profecía a través de algunos puntos. En primer lugar, debemos explicar que el ministerio profético, por excelencia, consiste en transmitir la palabra de Dios al pueblo. Tenemos que entender que el ministerio profético solamente consiste en eso: transmitir la palabra de Dios al pueblo. En ese sentido, estaremos diciendo que el profeta por excelencia es un representante de Dios hacia el pueblo, ¿verdad que sí? Contrario a la labor del sacerdote. El ministerio sacerdotal era contrario o un poco distinto. El sacerdote no era un representante de Dios al pueblo. El sacerdote era un representante del pueblo delante de Dios, ¿se entiende? Así que el sacerdote venía delante de Dios y le decía: Señor, vengo en nombre del pueblo, perdona sus pecados, sus transgresiones. Y el sacerdote ofrecía un sacrificio, un holocausto, una ofrenda. Pero el profeta no. El profeta viene al pueblo y les dice: vengo en nombre de Dios, y así ha dicho el Señor. Y entonces empieza una relación interesante entre el profeta y el pueblo, en donde lo que se transmite por excelencia es la palabra de Dios. Así que por excelencia podemos decir, cuando estamos delante de una persona que está transmitiendo fielmente la palabra de Dios, estamos ante el ministerio profético. Y no debemos tener miedo tampoco en usar ese concepto, porque nos lo han robado algunos círculos pseudo-cristianos. El ministerio profético aparece en la Biblia y tenemos que aceptarlo. Ahora, tenemos un escrito aquí en pantalla, entre paréntesis. Durante mucho tiempo, Dios usaba a los profetas revelándoles de muchas maneras. ¿Alguien recuerda alguna de las maneras en las cuales Dios se les revelaba a los profetas? Sueños,
visiones, de manera audible, éxtasis, muchas formas. Así que durante mucho tiempo Dios usaba a los profetas revelándoles de muchas maneras lo que tenían que predicar. Esto incluso se extendió hasta la época apostólica, es decir, aún en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, encontramos que Dios seguía revelándoles palabra a través de estas maneras, visiones, sueños, etc. Simplemente hay que echarle un vistazo al libro de los Hechos para darnos cuenta de eso. Así que en las diferentes iglesias existía este ministerio en donde Dios se le estaba revelando a estos ministros, ya que la revelación escrita aún estaba en proceso. Sin embargo, en la actualidad el ministerio profético sigue vigente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, sigue vigente. No hay razón alguna o razón bíblica para decir ha cesado. Sigue vigente, hermanos, y sigue echando mano de la revelación de Dios, pero pongan mucho cuidado, que es su palabra, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Vean conmigo Hebreos 1:1 al 2. ¿Lo tenemos? Casi no lo sabemos de memoria. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como ya lo dijimos, visiones, sueños, éxtasis de manera audible, a través de un asno. Es decir, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo. Eso debe quedar muy claro. Y al menos para el autor a los Hebreos es muy claro. En otro tiempo a los padres por los profetas. Se está abordando el ministerio profético. ¿Lo notan? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Es decir, Dios se fue revelando gradualmente o parcialmente hasta que su revelación llegó a la plenitud. ¿Sí recuerdan cuál es la revelación plena de Dios? Jesús de Nazaret. Él es la plena revelación de Dios, tanto que Jesús ha dicho que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús es la revelación plena de Dios. Y la revelación de Jesucristo se extiende hasta la era apostólica a través de sus 12 apóstoles. Tanto que cuando leemos el Apocalipsis, ¿cómo inicia? Revelación de Jesucristo. Después de la era apostólica, y una vez que tenemos las Escrituras completas, después de ello, Dios ya no habla en la manera en la que Dios habló tiempo atrás. Es decir, Dios ya no sigue revelándose, porque Dios ya se reveló plenamente en Cristo. En Cristo estamos completos. Y si alguien dice, Dios me reveló algo, bueno, primero vamos a definir qué significa eso. Si eso significa que Dios le reveló algo que no aparece en la Biblia, inmediatamente lo podemos tachar como falsedad, como mentira. Y si la persona que dice Dios me reveló algo se refiere a un concepto que aparece en la Biblia, entonces hay que definirle, Dios no te reveló nada. Dios te iluminó para que entendieras algo de su revelación. Ejemplo, cuando usted lee un pasaje bíblico y no lo entiende por años, y de repente hace clic y lo comprende, ¿Dios le reveló algo o Dios lo iluminó? Lo iluminó, porque la revelación ahí estaba. Pero entre tanto que no había iluminación, usted no comprendía. Como dice Lucas,
y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que hay que hacer una distinción, hermanos, entre revelación e iluminación. Bien, en ese sentido, Dios se fue revelando gradualmente y usando muchas formas, pero una vez que llegó nuestro Señor Jesucristo, la revelación llegó a su plenitud. Vean conmigo la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Versículo 29 y 30. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Primero preguntémonos, ¿en las iglesias apostólicas existían profetas? No, ¿cómo van a existir profetas si los profetas son del Antiguo Testamento? No dice eso la Biblia, ¿o sí? Porque desde el hecho de que Pablo dice los profetas hablen 2 o 3 y se lo dice a una iglesia, eso indica que en la iglesia, ¿qué había? Profetas. Claro que si tenemos una noción del carismatismo o neopentecostalismo sobre el profeta, inmediatamente lo rechaza nuestra conciencia. Pero no tengamos esa concepción. La realidad es que sí había profetas. Y dice el versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás examinen, los demás analicen, los demás juzguen. ¿Se entiende la idea? No se queden con lo que el profeta dice, analícenlo, júzguenlo. Y si algo le fuere revelado, o sea, lo que estamos destacando aquí es que aún en la época apostólica, la revelación estaba en proceso, ¿se entiende? Por eso vemos que Dios aún se estaba revelando aún en el tiempo de los apóstoles. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. También si ven conmigo Efesios 4, 11. ¿Lo tenemos? Dice el capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Existen profetas en el cuerpo de Cristo, hermanos? ¿Existen también ministros apostólicos? Pues el texto dice que sí. No estamos hablando de los 12 apóstoles, pero el ministerio apostólico y el ministerio profético siguen vigentes y siguen siendo palpables. A otros evangelistas, a otros pastores que enseñan o pastores maestros. Bueno, con esto entonces queda claro que el ministerio profético sigue vigente, que por excelencia consiste en transmitir la palabra de Dios, que Dios en el Antiguo Testamento y en la era apostólica aún siguió revelándose hasta que la revelación llegó a su plenitud en Cristo y con el último de los apóstoles, Juan. Y queda claro entonces también que en nuestra iglesia deben existir profetas. Nosotros no les llamamos profetas comúnmente, les llamamos predicadores. Pero no debe escandalizarnos el concepto de profeta. Es más, debemos redefinirlo para que no nos robe el lenguaje el pseudo-cristianismo. ¿Se entiende? Número 2, hermanos. Las características del don de profecía. Vamos a ver cuáles son las características del don de profecía. Vean conmigo la primera carta a los Corintios 14:3, que también se lo saben ya. Y le vamos a pedir a algún varón que lo lea en voz alta, por favor. Primera a los Corintios 14:3. ¿Cuáles son las características del don de profecía? Bueno, ya dijimos que existen profetas, que el don de profecía sigue activo y que la iglesia necesita a estos ministros con el don de profecía.
Pero ¿cuáles son las características? Fíjese, en la semana fuimos al penal y le predicamos a la comunidad de fe que está en ese lugar. Y nos comentaban que en la semana los visitó una profeta. Ya de antemano, algo muy extraño, que una mujer ostente un ministerio de la palabra. Y nos comentaban que la profeta llegó con profecías para todos, profecías sobre el 2023. Usted va a salir dentro de poco, usted va a ser un pastor en este lugar y va a ser de mucha bendición, usted va a prosperar como no tiene idea. Y los hermanitos estaban formados lamentablemente porque ellos apenas están iniciando en el discernimiento de las Escrituras. Lo curioso es que juntamente con esto también estaba la profeta ofreciéndoles una agüita, un agua bendita, ¿verdad? Del río, de un río en África, creo que era del río Nilo, y estaba animándoles a que participaran y recibieran la bendición del agua, y posterior a ello también recibieran su profecía, es decir, lo hermoso que iba a acontecerles en el 2023. Cosas como estas, hermanos, son aberrantes. Son aberrantes porque dañan la fe de las personas, porque son de tropiezo. Y sobre todo, que cuando estos hermanos llegan a una iglesia de sana doctrina y escuchan el concepto profeta, inmediatamente lo que hacen es salir huyendo. Ni siquiera tienen una comprensión correcta, pero por la manipulación que han sufrido y por la falta de conocimiento, inmediatamente rechazan meramente el término profeta o don de profecía. Y por eso tenemos que aferrarnos a las cualidades que presenta el Nuevo Testamento. Notemos lo que dice, por favor, algún varón en voz alta. El que profetiza le habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación. La profecía tiene una cualidad importante y es la edificación. Sabemos que estamos ante un profeta, ante un hermano que tiene el don de profecía, cuando terminando la predicación decimos: aprendí esto, aprendí aquello, a partir de las Sagradas Escrituras. Y ya podríamos decir, este hermano tiene el don de profecía. La edificación es una expresión que parte de la analogía de una construcción que está en progreso. Y cada vez que usted escucha el don de profecía y aprende algo, es como si se le colocara un ladrillito más, porque la profecía por excelencia es edificación, es aprendizaje, es crecer en el conocimiento de Dios. La otra cualidad, dice el verso, es la exhortación, que desde la predicación pública, es decir, desde la predicación dominical, en este caso para la iglesia, el hermano salga exhortado, confrontado, que el hermano pueda decir: Dios me habló y voy a dejar de hacer esto y voy a empezar a hacer aquello. Dios me habló a través de tal fulano, de tal hermano. En ese sentido sabemos que hay un don profético. Y la tercera cualidad es la consolación, que a través de la proclamación de la palabra usted encuentra consuelo porque entendió la resurrección de los muertos, porque entendió el porqué de la enfermedad, porque aprendió a cómo afrontar las dificultades que usted está experimentando. Así que por excelencia la profecía contiene tres cualidades: edificación, exhortación y consolación. Ahí mismo, en el capítulo 14, verso 4, lo confirma. El que habla en lengua extraña, o en una lengua que no se entiende, en todo caso a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Sabemos que es un profeta si la iglesia está siendo edificada. Vean también el verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos, ¿qué? Aprendan. ¿Qué es la profecía? Aprendizaje. Y todos sean exhortados. Así que cuando alguien nos anime a escuchar profecía,
analicemos si existe edificación, si existe exhortación y consolación. Ahora, después de estas tres cualidades, hermanos, que acabamos de mencionar, usted tiene que escuchar a los hermanos que predican en nuestra iglesia constantemente. No tiene que tener una actitud incorrecta porque no es el pastor. Y usted tiene que percibir y reconocer si el hermano fulanito contiene estas cualidades, porque así es. Por excelencia, el hermano es un ministro de la palabra, con un don de profecía. En tercer lugar, hermanos, examinemos ejemplos de ministros de la palabra con el don de profecía en el Nuevo Testamento. Ejemplos de ministros de la palabra con el don de profecía en el Nuevo Testamento. O sea, vamos a examinar algunos hermanos que aparecen en el Nuevo Testamento con el don de profecía, con la finalidad de entender un poquito mejor en qué consistía este ministerio de la palabra. En el inciso A tenemos a un primer ejemplo, un hermano apodado como Bernabé. ¿Alguien recuerda cuál era su nombre original? Era José, ¿verdad? Y los hermanos le pusieron por apodo Bernabé. Cabe mencionar que esto de ponerle apodo a los hermanos era una costumbre en el judaísmo, pero no eran apodos a la manera de nuestra concepción, ¿no? De porque está gordito, chaparrito, alto, güerito, negrito. Eran apodos más bien en función de virtudes o cualidades espirituales, o de lo que Dios estaba haciendo en ellos, ¿se entiende? Por ejemplo, Abraham, padre exaltado, ¿no? Después Abraham, que ese es el apodo, padre de muchedumbres. Pues parece un poquito extraño, pero es lo que Dios estaba haciendo en este varón. Jacob, ¿alguien recuerda qué significa? El usurpador, el embustero, el tramposo. Israel, el sobrenombre, príncipe con Dios. Simón, una vara que se mueve de manera inestable, o arenas movedizas, es lo que significa Simón, pero será llamado Cefas, que significa una piedra sólida. Y en este caso Bernabé tiene su apodo a partir de una cualidad. Vean Hechos 4, por favor. Versículo 36. Solamente vamos a ir atando cabos para darnos cuenta cómo Bernabé es el ejemplo de un varón que tiene el don de profecía. ¿Sale, vale? Notemos, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. ¿Por qué cree usted que le apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación? ¿Alguien? ¿Por qué crees, hermano Filiberto, que le apodaron hijo de consolación? Eso es lo más común, el pensamiento de que él tenía la cualidad para consolar a los hermanos. Aparte de que tenía un corazón generoso, es muy probable que Bernabé tuviese la capacidad de consolar a otros hermanos con la palabra de Dios. Ahora, quiero que vean de dónde es originario Bernabé. Es natural de una región conocida como Chipre. Pasaron los años, muchos años, o sea, Bernabé es meramente un miembro más de la iglesia de Jerusalén. Los que están ministrando la palabra son los 12 apóstoles, si lo recuerdan. Y pasaron muchos años hasta que en el capítulo 11 ocurrió algo maravilloso en la región de Chipre. Dice el capítulo 11, versículo 19, por favor: ahora bien,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, conocen la historia, obviamente, pasaron hasta Fenicia, ¿dónde más? Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estos hermanos que estaban predicando el Evangelio solamente a los judíos, ¿hacían bien o hacían mal? ¿Cómo ven? Predicarle solamente a un grupo selecto, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo malo, no es correcto, porque el mandamiento fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero como siempre, hay hermanos que van en contra de las tradiciones, los paradigmas del grupo religioso. Y en el verso 20 dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, o sea que eran originarios de la región, aunque estaban viviendo en Jerusalén anteriormente. Ellos estaban ahorita en casa, básicamente, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, lo cual significa la bendición de Dios, la gracia de Dios estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo me imagino a estos hermanos como hermanos que tal vez no tienen una experiencia ministerial, pero que como cualquier hermano tienen el amor y la pasión por compartir el Evangelio. Y de repente pues les salió bien, la gente se convirtió y un gran número creyó y se convirtió. Yo me los imagino a ellos como sorprendidos y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque nosotros les hemos compartido el Evangelio, pero servirles ya como ministros de la palabra probablemente no es el tiempo o no estamos preparados. Y entonces en el verso 22 le llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén, que era la única iglesia que existía en aquellos días. ¿Y enviaron a quién? A Bernabé que fuese hasta Antioquía. Pregunto, y me gustaría escucharlos, ¿por qué creen ustedes que la iglesia de Antioquía envió a Bernabé a la misión que estaba naciendo en ese lugar? ¿Por qué a Bernabé? ¿Alguna idea? ¿Estaba desocupado? Yo creo que no. ¿Alguien? Yo creo que los apóstoles, en primer lugar, se han percatado que en Bernabé existen las capacidades espirituales para poder instruir, consolar, exhortar a esta comunidad. ¿Se entiende? O sea, Bernabé sí es reconocido como un ministro capaz para ministrar la palabra. Pero hay otra razón por la cual enviaron a Bernabé. ¿Alguien se pudo dar cuenta? Porque era de Chipre. Sí se dieron cuenta que en el capítulo 4 que leímos se dice que era levita natural de Chipre. Entonces, por una parte, él conoce la región porque ahí nació, y por otra parte, él tiene las capacidades espirituales para ministrar la palabra. Notemos con atención lo que hizo cuando llegó. 22. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿se acuerdan que el texto dijo, y la mano de Dios estaba con ellos? Bueno, no vio la mano de Dios literalmente, lo que vio fue la gracia de Dios. Y se regocijó, ¿y qué hizo después? Exhortó a todos. ¿Qué es el don de profecía? Edificación, exhortación, consolación. Y en Bernabé existían estas cualidades. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Aparte de los dones que él tenía, aparte del don de profecía, ¿tenía virtudes espirituales o no? O sea, ¿era un hombre maduro ya, espiritualmente hablando? Pues sí. No se dice que era un hermano enojón, o que era un hermano sentido que por todo se dolía. No, él era un hermano que ya había madurado. Y dice que era un varón que bueno, o sea, con un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno de amor, ¿y qué más? Y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Y le tuvo que pedir permiso a la iglesia?
Pues no, porque eso no es correcto, porque hay que pedirle permiso a la iglesia para invitar a otro hermano a colaborar. Si de antemano es un hermano con buen testimonio y que sirve, llamado Saulo. Entonces fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces esta dupla, Bernabé-Saulo, están fungiendo como ministros de la palabra. Por naturaleza, el profeta de esta iglesia, ¿quién era? Bernabé. Y vamos a adelantarnos un poquito. Por naturaleza, el maestro de la iglesia de Antioquía, ¿quién era? Saulo de Tarso. Pasa el año, porque todo un año estuvieron ministrando intensivamente, y en el capítulo 13, verso 1, fíjense lo que pasó. Estos ministros se van a reproducir, y esa es la finalidad de un cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo de Gaby, el cuerpo de Mateo, que es un cuerpo aún inmaduro, si es un cuerpo original, un organismo vivo, ¿se va a desarrollar o no? Pues claro que sí. Ahora, ¿podemos frenar el desarrollo de un niño o no? Pues sí podemos frenarlo si no le damos de comer bien. Se va a quedar flaquito, chaparrito. Y muchas iglesias se frenan en su desarrollo porque muy adrede la frenamos, ¿se entiende? No alimentamos correctamente y no dejamos que los huesos y los otros miembros se desarrollen. El capítulo 13, verso 1 nos dice cómo esta iglesia tuvo un éxito que no tuvo la iglesia de Jerusalén. Porque la iglesia de Jerusalén, recuerden, durante mucho tiempo los apóstoles hacían todo y solamente los apóstoles se dedicaban a ministrar la palabra. Pero vean lo que hace Bernabé y Saulo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas en plural, ¿y qué más? Y maestros. En total eran 5. O sea, vamos a pensar que los profetas son la reproducción natural del ministerio de Bernabé, ¿verdad? Y los maestros son la reproducción natural de Saulo, obviamente por obra del Espíritu Santo. Entonces, el primer ejemplo que tenemos aquí, sin duda alguna, es a Bernabé. ¿Conoce a usted a hermanos como Bernabé? Yo creo que sí. Y entre nosotros deben haber hermanos como Bernabé, sin duda alguna. Segundo ejemplo, inciso B. Hermanos Silas y Judas. No es el Judas que traicionó al Señor, por obvias razones, ¿verdad? Ya estaba muerto. Este Judas es otro Judas. Por cierto que después de la época apostólica ya nadie más le ha puesto Judas a sus hijos, y me parece que hasta en algunos países está penado, como en Alemania, hay pena de cárcel para quien le ponga Judas a su hijo. Bueno, pero aquí tenemos a Silas y a Judas. No sé si recuerdan ustedes que por ahí Saulo y Bernabé tuvieron un desacuerdo. ¿Sí lo recuerdan? No que se agarraron a golpes o se desgreñaron o se dejaron de hablar o que dividieron la iglesia de Antioquía, no. Sino más bien que como en el primer viaje misionero Bernabé se quiso llevar a Juan Marcos, ¿verdad que sí? Su sobrino. Se fueron los tres entonces, Saulo, Bernabé y Juan Marcos. Pero a mitad del viaje misionero Juan Marcos se les echó para atrás. O sea, tal vez Juan Marcos tenía los dones, pero no tenía la madurez, las cualidades para fungir en un ministerio aún. Estas equivocaciones, debemos entender, pueden ser normales en cierta medida, porque a los mismos apóstoles les acontecieron. Y entonces Juan Marcos se regresó porque no estaba dispuesto al sufrimiento, a la responsabilidad, no tenía en ese momento la madurez, aunque sí tenía el potencial, como todo cristiano tiene el potencial a servir. Y en el segundo viaje misionero, como que Bernabé es el tipo de hermanos que siempre está queriendo incluir por amor, queriendo restaurar, y le dijo a Saulo, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar a Juan Marcos. Y Saulo era del tipo de hermanos muy estricto, inflexible, que dijo no. Si no nos quiso acompañar la primera vez y se echó para atrás, yo pienso que no lo debemos recibir ya. ¿Se ha encontrado usted con ese tipo de conflictos alguna vez en el ámbito de la iglesia? Entonces, en ese momento decidieron separarse.
Bernabé se fue con su sobrino Juan Marcos, lo cual por obra de Dios le resultó bien porque Juan Marcos se restauró. Y Saulo se fue con un hombre llamado Silas, miembro de la iglesia de Antioquía. Y por ahí se encontró a otro Juan Marcos, pero llamado Timoteo, otro joven que sí estaba preparado a diferencia de Juan Marcos. Primero preguntémonos, hermanos, ¿quién hizo bien con Juan Marcos, Bernabé o Saulo? ¿Quién hizo bien? ¿El que lo animó a seguir o el que le dijo, tú no debes hacerlo, debes considerar esperarte y capacitarte? ¿Quién hizo bien? ¿Bernabé o Saulo? Pues yo diría que los dos, porque por una parte Bernabé está mostrando la misericordia y la paciencia para restaurar y volver a incluir a un ministro caído, y por otra parte Saulo le está mostrando la seriedad y la severidad de lo que significa servir a Dios. Pero claro que solamente Dios nos puede mostrar la totalidad de lo que debemos hacer. Por ejemplo, en este caso, en Bernabé vemos algunas cualidades y en Saulo otras. Pero entonces Silas es precisamente el hermano al que agarraron a latigazos en Filipos, ¿se acuerdan? Y que se puso a cantar con Saulo en la cárcel. Y lo tenemos aquí en Hechos 15:30, juntamente con otro hermano llamado Judas, que sinceramente y a ciencia cierta no podría calificar a qué Judas se refiere. De antemano sabemos que no fue el traidor, pero dice así: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. ¿Qué carta? ¿Se acuerdan que solamente había 2 iglesias? ¿Cuáles eran? Jerusalén y Antioquía. La de Jerusalén era una iglesia judeocristiana que todavía, con todo y los apóstoles presentes, seguían teniendo vestigios judaizantes, como la circuncisión y como algunas otras cositas. Y la iglesia de Antioquía era una iglesia totalmente griega, gentil, que no estaban preocupados por guardar la ley ni nada de eso, ellos no se conflictuaban. Hubo un concilio donde se envió una carta para que la iglesia de Antioquía pudiese tener libertad, entonces a esa carta se refiere. Y en el verso 31, todos juntos dice: habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Qué significa eso? Que la carta sí contenía vestigios del don profético por los hermanos que la escribieron. Y en el versículo 32, notemos con atención: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué hicieron? Predijeron el futuro, les profetizaron el éxito del 2023 o las fatalidades del mundo. No. Como ellos también eran profetas, ¿qué dice el texto? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, sí notamos cómo otra vez se reitera que la profecía es consolación, edificación, exhortación. Terminamos con el punto número 4, hermanos. Nuestra actitud hacia el don de profecía. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el don de profecía? A veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar a un solo pastor o a un solo predicador, ¿no? Y a veces decimos, si no predica tal hermano, yo no escucho o no voy. Bueno, para empezar diríamos, esa es una actitud de inmadurez, una actitud de falta de amor y una actitud idólatra, para empezar. Entonces, independientemente de quién sea el predicador, nuestra actitud hacia el don de profecía debe ser la siguiente. Veamos, inciso A. Por una parte, debemos prepararnos para profetizar. ¿Qué significa eso? Predicar. Es que yo soy diácono, es que yo soy mujer, no importa. Se tiene que preparar para predicar, porque usted no sabe, hermano diácono, cuándo le tocará predicar en alguna situación. Y usted no sabe, hermana diaconisa o hermana quien sea, en qué momento ha de ministrar a otras mujeres o en una situación especial. Así que todos debemos prepararnos para profetizar, aunque no tengamos el don. Por ejemplo, hay hermanos que no tienen el don de profecía, pero que se esfuerzan y se preparan tanto
que aunque no van a tener la eficacia de un ministro con el don de profecía, pueden hacer mucho y Dios puede obrar de manera abundante por un hermano bien preparado para poder predicar. ¿Se entiende? Por eso la primera de los Corintios 14:1 dice así. Fíjense, Pablo anima a los hermanos de la siguiente manera y les dice, a ver, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero lo más importante, ¿cuál es? Que todos profeticen. Imagínense qué bendición, que toda la iglesia esté capacitada para predicar la palabra de Dios. Que si no está un pastor u otro pastor, que se diga, Alfredo puede predicar, el hermano Fernando puede predicar, Getsaí puede predicar. Qué hermoso sería que si las hermanas que ministran la palabra, las hermanas no están presentes, se diga, cualquier hermana de la congregación está capacitada para hacerlo. Por eso Pablo dice, nuestra actitud debe ser tener el interés por prepararnos para profetizar. También vean el versículo 5. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, sin duda alguna, pero más que otra cosa que dice, que profeticen, porque hay un mayor beneficio en el que profetiza que en el que hable en lenguas, obviamente. Ya llegaremos a ese tema de las lenguas. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Procúrenlo, dice Pablo. Versículo 23 al 25. A ver, hermanos, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, uno empieza por acá, Sángara Paranguriquitirinicuar, y otro empieza por acá con Rambo saca la bazuca. Imagínense que eso pasa en una iglesia. ¿Puede pasar o no? Es más, ¿pasa? Sí pasa. Y entonces, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, es decir, ignorantes, personas que nunca han conocido el cristianismo, o incrédulos, gente que no cree en Jesús, ¿qué es lo que van a decir? ¿No dirán que están locos? ¿Es lógico o no? Pues claro que sí. Pero si todos predican, o sea, si todos profetizan, si todos tienen la cualidad para proclamar la palabra, llega el invitado, se acerca a Frank, ¿y qué hace Frank? Le presenta a Cristo con la palabra. Después se sube para arriba y llega con Axel, y Axel le presenta la palabra. Lo invitamos a comer después del culto al invitado, incrédulo e indocto, y en la comida 2 o 3 hermanos le predican las Escrituras, lo exhortan, lo edifican, lo consuelan. Todos están capacitados, dice Pablo, o todos estarían capacitados para ello. 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. ¿Qué dice después? Por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, porque el fruto del don de profecía precisamente es ese. Manifestar lo oculto del corazón. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando Cristo le dice quién es ella y lo que ha hecho, ¿cuál es la conclusión de la mujer samaritana? Me parece que tú eres profeta, porque le ha manifestado lo oculto del corazón. Cuando un hombre profetiza en la iglesia, hay hermanos que dicen, es que el pastor sabe mi vida, o quién le contó, le fuiste con el chisme de seguro, ¿verdad? No, no es eso, sino que la palabra profética, la palabra de Dios manifiesta lo oculto de nuestro corazón, nuestro pecado. 25. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Una persona llega a la convicción de que Dios está en una iglesia, no por el absurdo de verlos balbucear, sino por la proclamación de un mensaje contundente de amor, un mensaje contundente de salvación, un mensaje de fe, el mensaje de Jesucristo. Por una parte, entonces, esa debería ser nuestra actitud. Inciso B, la siguiente actitud que debemos tener ya como oyentes hacia el profeta, hacia el predicador, es analizar el contenido de la profecía. Sí, debemos analizarlo.
Y esta es una actitud que debería estar presente, porque hoy la actitud es profeta. ¿Por qué lo cuestionas? ¿No? Dios le está hablando a él. Recibe la profecía. Bueno, esa actitud ni siquiera es correcta. Podríamos decir es una actitud satánica. Porque cuando el texto dice que tengamos una actitud correcta, se refiere básicamente a algunos aspectos, como por ejemplo, cualquier persona que venga a mí con la intención de predicarme la palabra de Dios, debe ser escuchada, ¿se entiende? Y voy a exagerar hasta un poquito. No importa si la persona viene de otra denominación o de otro círculo, si viene con la intención de predicarme palabra de Dios, debería tener tan siquiera la educación para poder escuchar. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin antes haberle oído? Pero la Biblia sí nos dice que debemos hacerlo con mansedumbre, o sea, con humildad y reverencia, con mucho respeto. Sin embargo, hay una cualidad que tiene que ver con el análisis. Fíjense, 1 Corintios 14:29, el análisis de un profeta o de la profecía está en función de dos aspectos. Por una parte, lo que se proclama, y por otra parte, el cómo esta persona vive lo que proclama. Veamos, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No se refiere a juzgar en el sentido de decir, otra vez se trajo la misma camisa el hermano, cada domingo es la misma, ¿no? No, sino más bien en el sentido de decir, a ver, lo que está diciendo es bíblico, aparece en el texto, está bien explicado. 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Por qué les dice esto Pablo? Porque es probable que en la iglesia de Corinto, entre los supuestos profetas, estuviesen algunos hermanos que tenían la iniciativa de predicar, pero en esa iniciativa de predicar estuviesen peleándose con los otros por subir al estrado. Ay, perdón. Se escucha mejor ¿verdad? Perdón, hermanos, se metió un espíritu chocarrero. Bueno, entonces, imaginemos que tenemos aquí 4 profetas, ¿no? Y vamos a ponerlo entre comillas. Y bueno, Israel va a predicar hoy, porque Dios tiene palabra en boca de Israel. Hay que escucharlo, ¿no? Pero de repente Rosendo dice, ¿por qué Israel? Si me tocaba a mí, ¿no? No, yo creo que voy yo, hermano. Y de repente por allá Onam dice, no, pero pues yo también quiero, Dios me reveló a mí. Bueno, analizar al profeta va más allá meramente de analizar lo que predica. Tiene que ver también con analizar su actitud, su carácter, su forma de vida, ¿se entiende? Y por eso el versículo dice, sean ordenados por turno. Versículo 32, y en conclusión dice que los espíritus de los profetas, o sea, el corazón del profeta, sus emociones, su interior, está sujeto ¿a quién? Al profeta. Debe tener dominio propio. Y dice el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión. O sea, Dios no está hablando a través de una persona con tal confusión, que se esté peleando con otro, que esté entrando en tensión y en desorden. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por último, primera carta a Tesalonicenses 5:20 al 22. Pablo le dice a la iglesia, a los tesalonicenses, no menosprecien las profecías, no menosprecien la palabra de Dios, en otras palabras, la proclamación de la palabra divina. 21, examinadlo todo, retened lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Así que, hermanos, esta es la lección sobre el don de profecía. Espero que de algo les pueda servir. Y si hay alguna pregunta, comentario, con todo gusto podríamos apoyar. ¿Hay alguna preguntita? ¿No? Bien. Entonces tenemos unos 5 minutitos para saludarnos. Bienvenidos a los que acaban de llegar, allá arriba y acá abajo. Bienvenida, hermana. Tomamos unos minutitos. Dios les bendiga.